Ya, muy buenas noches. Mi nombre es Denis Junior Canalvaca. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de medicina intensiva del Hospital Nacional Hipólito Yrigoyen. Continuando con las charlas de telecapacitación, hoy día vamos a hablar un poco sobre el trastorno de ácido base y bueno, cuáles van a ser las principales repercusiones o digamos, al momento de poder identificarlo en una gasometría arterial, ¿no? Las indicaciones para solicitar análisis de gases arteriales, bueno, al menos dentro de la unidad de cuidados intensivos, va a ser prácticamente todos los días, ¿no? Principalmente para monitorizar digamos, la evolución de nuestro paciente de una manera dinámica, al menos durante al menos 2 veces al día, pero principalmente evaluar nuestros parámetros ventilatorios, ¿no? Pero no solamente eso, sino que obviamente para identificar algún trastorno ácido base que pudiera estar descompensando a nuestros pacientes en nuestras áreas de hospitalizaciones, para ver el estado ventilatorio, oxigenatorio que pueda estar teniendo nuestro paciente, identificar y poder corregir los hallazgos, ¿no? Las estrategias principalmente para evitar errores en la toma, pues tenemos que tener en cuenta que va a haber ciertos momentos en los cuales nuestra muestra puede verse alterada, y no solamente la muestra, sino nuestros resultados, ¿no? Como pueden ser la conservación y procesamiento de una muestra de gas sanguíneo. Por lo regular nos dice que el procesamiento de una muestra de gases arteriales debe ser al minuto, ¿no? Digamos, dentro digamos, de la conservación a una temperatura, este, digamos, en refrigeración, puede durar hasta 1 hora, ¿no? Pero idealmente no debería pasar más de 5 a 10 minutos de que se pudiera hacer la lectura de la muestra de la gasometría, ¿no? O del lag arterial. Porque principalmente vamos a alterar ciertos resultados, como pueden ser la presión arterial de oxígeno, teniendo en cuenta que por cada minuto, por cada 5 minutos que vaya a pasar el tiempo, van a disminuir en 5 milímetros de mercurio nuestro resultado final de la presión de oxígeno, ¿no? Como podemos observar, incluso puede haber errores en las mediciones de la presión arterial de CO2, incrementando por cada momento que vaya a pasar nuestra muestra, ¿no? En temperatura ambiente. Errores en el procesamiento, tener en cuenta también el tema del calibramiento de la máquina, que podría estar alterada, ¿no? Entonces, como podemos observar, prácticamente a una temperatura constante de 37 grados centígrados, que regularmente tendría que ser lo fisiológico, 98 grados Fahrenheit, podemos observar un pH constante de 7.4, que es el punto de corte que nosotros manejamos cuando hablamos de eufemia o de un pH normal, una PCO2 en 40 y una PO2 de 80, ¿no? Entonces, principalmente a través de nuestra curva de disociación de hemoglobina, podemos observar que una PO2 menos de 60 se van a traducir en saturaciones periféricas menos de 90, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente que está saturando menos de 90 por ciento, tenemos que tener en cuenta que probablemente nuestra PO2 sea menos de 60 según la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, aire ambiente, por lo regular, nosotros tenemos una concentración constante del 100%, que es el 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, prácticamente, como podemos observar, la mayor cantidad de este compuesto de nuestro aire ambiente va a ser el 21% de oxígeno. La ley de Dalton nos dice que las presiones parciales o las presiones totales de un gas van a ser inversamente proporcionales a las presiones parciales de cada gas, ¿no? Independientemente. Y como podemos observar, prácticamente vamos a tener nuestra diferencia alveolo arterial de oxígeno, principalmente a través de la presión barométrica, la presión de vapor de agua, el FiO2 y menos la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces, la ley de Henry principalmente nos va a hablar sobre la concentración del gas disuelto y el coeficiente de solubilidad. Tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de solubilidad, podemos observar que el dióxido de carbono va a ser hasta 200 veces más soluble que el oxígeno, ¿no? Entonces, esto principalmente, como podemos observar en este gráfico, el gradiente alveolo arterial, que lo podemos observar en nuestras gasometrías, nos va digamos, indicar de manera global cómo es que está oxigenando a nivel alveolo arterial, ¿no? Va a ser principalmente nos va, digamos, traducir de manera global cómo se está produciendo la oxigenación, ¿no? Va a depender de la edad y la FiO2, ¿no?
Entonces, podemos observar una diferencia alveolo arterial, principalmente como va a ser también, digamos, dependiente de la FIO2 y de la edad, como podemos observar, 2.5 más 0.21 por la edad nos va a arrojar un valor, digamos, un punto de corte de nuestro gradiente alveolo arterial, ¿no? Prácticamente la oxigenación se va a producir a través digamos, de diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar, ¿no? Entonces, como podemos observar en una presión proximal, tiene menor concentración de oxígeno, mientras que la presión alveolar de oxígeno va a ser mucho mayor. Entonces, a través de diferencia de presiones de un espacio donde hay mayor concentración, va a ir a un espacio de menor concentración y lo mismo va a producirse a través del CO2, ¿no? En un espacio de mayor concentración va a pasar a un espacio de menor concentración. Tenemos que tener en cuenta que la oxigenación o el intercambio de gases se va a producir como mínimo hasta 0.80 segundos, ¿no? O milisegundos o segundos que se va a producir principalmente este intercambio gaseoso, ¿no? Que sí va a estar condicionado por ciertas alteraciones, claro que sí, obviamente va a estar alterado, digamos, esta gradiente alveolo arterial, ¿no? Pero de manera global nos va a decir cuál es la relación que pueda existir. Dentro de lo que es la oxigenación, los valores de la presión arterial de oxígeno y la severidad de la hipoxemia, podemos observar que una hiperoxia va a ser más de 500 de PAFI, ¿no? Y una presión arterial de oxígeno más de 100. Normal, vamos a hablar de valores entre 80 y 100, una saturación más de 95 y una PAFI entre 400 a 500, ¿no? Vamos a hablar de hipoxemia leve cuando nuestros valores de la presión arterial de oxígeno va a ser de 60 a 80, con una saturación de menos de 95 a 90 y un PAFI menos de 400 hasta 300, ¿no? Una hipoxemia moderada, como podemos observar, una presión arterial de menos de 60 hasta 40, un PAFI menos de 300, pero hasta 200, y una hipoxemia severa menos de 200, y con una presión arterial de oxígeno menos de 40, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a observar y vamos a catalogar a nuestro paciente a nivel oxigenatorio, hipotético, o digamos un ejemplo, ¿no? Que nuestro paciente tenga un PAFI de 300 y una PO2 de 65, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a hablar que ese paciente puede estar con una hipoxemia leve, parcialmente corregida. No corregida vamos a hablar cuando el PO2 esté menos de 60, parcialmente corregida cuando el PO2 esté entre 60 y 80, una corregida entre 80 y 100 y una sobrecorregida más de 100, ¿no? Dependiendo mucho del PAFI. Entonces, eso, digamos, PAFI menos de 200, hipoxemia severa. 300 a 200, moderada y leve 300 a 400, ¿no? Entonces esto principalmente va digamos, a manifestar nuestros lineamientos de nuestra oxigenoterapia, ¿no? Entonces los valores normales del gradiente alveolo arterial de oxígeno en el adulto sano, menos de 10 milímetros de mercurio, se considera patológico una gradiente alveolo arterial mayor de 20 milímetros de mercurio, como hemos comentado ayer, según la edad, ¿no? Como hemos comentado anteriormente. Entonces, nuestro punto de corte principalmente, o el objetivo terapéutico, va a ser individualizado, ¿no? En un paciente que tiene una alteración, digamos, a nivel pulmonar, nosotros podríamos, digamos, principalmente aceptar que tenga una saturación de entre 88 a 92, ¿no? Entonces, no podemos irnos a los extremos, ¿no? Una hipoxemia o una hiperoxia. Entonces, nuestro punto de corte va a ser la normoxemia en un paciente hospitalizado, ¿no? Siempre individualizado. Un ácido, aquel que dona hidrogeniones, una base, aquel que recepciona hidrogeniones. Los buffers, que principalmente, ya hablando un poco del trastorno ácido-base, que pueden ser las proteínas, los fosfatos, el bicarbonato, a nivel respiratorio, a nivel renal, que principalmente va a producirse a las 72 horas, la respuesta es un poco más tardía, la respuesta respiratoria va a ser mucho más aguda. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué nos dice? Principalmente nos habla de que el pH va a ser inversamente proporcional a las concentraciones del bicarbonato y inversamente proporcional a las concentraciones de oxígeno, ¿no? Vale decir que una presión de CO2 mayor de 45 va a haber un condicionamiento de un descenso del pH, ¿no? Y viceversa. Entonces, principalmente, caída del bicarbonato, caída del pH. Aumento del bicarbonato, aumento del pH. Aumento de la PCO2, disminución del pH. Y
Descenso de la PaCO2, aumento del pH. Entonces, va a ser inversamente proporcional. De eso nos habla la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? La concentración de hidrogeniones va a ser constante, 40 nanoequivalentes por litro, principalmente para mantener una constante en 7.4, ¿no? Entonces, como podemos observar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, principalmente vamos a tener 6 pasos para la interpretación ácido-base, ¿no? Esto principalmente siguiendo los alineamientos que nos habla sobre el intensivismo del doctor Carlos Lescano Alba, que nos habla de un paciente. Cuando nosotros estemos ante una gasometría, lo primero que debemos determinar es, ¿nuestro paciente está en eufemia o está en alcalemia o está en acidemia, ¿no? Eso de alcalosis o acidosis se va a comportar como el mecanismo, ¿no? Pero a nivel hematimétrico, nosotros principalmente vamos a hablar de eufemia, alcalemia o acidemia. Cuando el pH esté menos, nosotros hablamos de 7.4 más menos 4, ¿no? Entonces estamos hablando de 7.36 a 7.44 el punto de corte. Más de 7.44 hablamos de alcalemia, ya sea alcalemia respiratoria o alcalemia por alcalosis respiratoria o por alcalosis metabólica, ¿no? Una acidemia menos de 7.36, cuando hablemos ya pues de acidemia por alcalosis metabólica o por alcalosis respiratoria, ¿no? Y menos de 7.1, una acidemia severa, ¿no? Entonces esto principalmente va a comprometer ya de cierta manera la vida de nuestro paciente. Y una alcalemia severa más de 7.55, lo propio también lo mismo. Entonces el primer paso va a ser determinar si nuestro paciente está en una alcalemia, una acidemia o una eufemia, ¿no? El segundo paso para determinar es cuál es el trastorno primario que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Entonces debe tener en cuenta cuál es el primer, que las alteraciones metabólicas reflejadas por las variaciones del bicarbonato desde su rango normal producen una alteración del pH arterial en el mismo sentido como se puede apreciar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Entonces, por el contrario, las alteraciones respiratorias evidenciadas por las alteraciones de la presión arterial de CO2 de su rango normal producen una alteración del pH arterial en sentido contrario. Entonces, como podemos observar, aquí en el segundo paso va a ser determinar si estamos ante una acidemia por alcalosis o por acidosis respiratoria o por acidosis metabólica, y ya sea lo propio también con lo mismo, ¿no? Si estamos ante una alcalemia por alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, dependiendo cuál es el valor que esté mucho más descendido, ¿no? El tercer paso, o principalmente, va a ser determinar cuál es nuestra compensación, ¿no? Entonces, para fines prácticos, vamos a hablar que la acidosis metabólica, por cada disminución de 1 miliequivalente de bicarbonato, vamos a hablar que la compensación va a ser a nivel respiratorio con descenso de 1.2 milímetros de mercurio en la presión arterial de CO2, ¿no? En la alcalosis metabólica, por cada aumento de 1 miliequivalente del bicarbonato, vamos a observar que hay un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, ¿no? Y una acidosis respiratoria, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, pues vamos a hablar que, en este caso vamos a hablar de agudos y crónicos, ¿no? Entonces, en el caso agudo, que sea menos de 24 horas hasta 48 horas, hablamos de que un paciente, por cada aumento por cada, digamos, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la PCO2, va a haber un aumento de 1 miliequivalente del bicarbonato, ¿no? Y de manera crónica, un aumento de 3.5 miliequivalentes del bicarbonato. En una alcalemia por alcalosis respiratoria, pues por cada descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, va a haber un descenso de 2 miliequivalentes de bicarbonato en la fase aguda o en patología aguda, y en una patología crónica va a haber un descenso de 5 miliequivalentes de bicarbonato, ¿no? Nuestro cuarto paso principalmente va a determinar el anion gap corregido para determinar si la acidosis metabólica es anion gap elevado o anion gap normal. Entonces, como podemos observar, tenemos que tener en cuenta que hay aniones no medidos que de cierta manera pueden condicionar alteraciones trastorno ácido-bases, como uno de los tantos frecuentes que tenemos, que es la hipercloremia, que digamos en pacientes que puedan presentar hayan presentado reposiciones de volumen con soluciones salinas y soluciones salinas fisiológicas que son hiperclorémicas, ¿no? Entonces, de cierta manera, estas pueden condicionar una acidemia por acidosis hiperclorémica, ¿no?
o por un estado no medido, ¿no? Entonces, esto justamente va a determinar, el cuarto paso va a ser determinar cuál es nuestro anion gap corregido. Para nuestro anion gap corregido tenemos que tener en cuenta que el anion gap, el anion gap se saca entre lo que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿no? Y para poder determinar nuestro anion gap corregido, pues tenemos que tener en cuenta la albúmina, ¿no? Entonces, lo normal va a ser de 8 a 12, ¿no? Y el bicarbonato menos de 22 a 26. Y el cloro de 96 a 106 va a ser los valores que podemos tener punto de corte, ¿no? Nuestro quinto paso, principalmente vamos a determinar si el trastorno primario es una acidez metabólica con NGAF elevado. Entonces, principalmente va a ser calcular el bicarbonato corregido, ¿no? Entonces, definimos nuestro bicarbonato corregido y el delta del anion gap, nuestro bicarbonato corregido y el delta de anion gap, nos va a salir el delta del bicarbonato, ¿no? Entonces, el concepto principal del bicarbonato corregido se basa en la disminución de la concentración de bicarbonato en la misma proporción en la que se eleva el anion gap, ¿no? Es decir, por cada miliequivalente por litro que se incrementa el anion gap, se produce una disminución de un miliequivalente en la concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces, nuestra fórmula principalmente va a radicar en esto, ¿no? El anion gap normal menos, o el anion gap corregido, nuestro bicarbonato medido más el anion gap corregido menos 12, ¿no? Si esta va a ser más de 26, estamos ante una alcalosis metabólica asociada, ¿no? Si está entre 26 y 22, solo es un anion gap, solo es una acidosis metabólica anion gap elevado, ¿no? Si este es menos de 22, estamos ante una acidosis metabólica anion gap normal asociada, ¿no? Y nuestro sexto paso es en un paciente que tiene un pH normal, no quiere decir que no pueda tener un trastorno ácido-base. Entonces tenemos que tener en cuenta que en este aspecto ya tenemos que ver el bicarbonato y la PCO2, ¿no? Y el exceso de bases. Entonces, si tenemos un paciente con pH normal y un bicarbonato bajo y una PCO2 baja y un exceso de bases es de menos 4, entonces estaríamos ante una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. pH normal, bicarbonato bajo y una PCO2 baja, pero el exceso de bases es mayor a menos 4, una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica, ¿no? Si es un pH normal y el bicarbonato está alto y la PCO2 está alto y el exceso de base es positivo mayor a 4, una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria, ¿no? Y si el pH estuviera normal y el bicarbonato está alto y la PCO2 está alta y el exceso de base es menor a más 4, entonces una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, ¿no? Pero en el caso extremo que tengamos un pH normal, bicarbonato normal, una PCO2 normal, y nuestro anion gap corregido es más de 20, pues estaríamos ante una acidosis metabólica anion gap elevada más una alcalosis metabólica. Entonces tenemos que tener en cuenta que no porque nuestro paciente pueda tener un pH normal y un bicarbonato normal y una PC2 normal, pueda no tener un trastorno ácido-base asociado, ¿no?